Sean bienvenidos y bienvenidas al cuarto Congreso Internacional Policial, Crimen Organizado, Nuevos Escenarios, Nuevos Retos, organizados por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y por la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú. Este congreso se desarrolla en función de tres objetivos: comprender la situación actual y las transformaciones del crimen organizado en la región y en el Perú. En particular, determinar si las políticas impactan realmente en la reducción de la violencia producida por el crimen organizado y las economías ilegales que están detrás de este. Además de establecer espacios de discusión y encuentro interinstitucional entre la academia y el trabajo policial, de manera que el conocimiento esté al servicio de un país más justo y con menos violencia. A continuación tendremos las palabras de bienvenida del general Richard Zubete Talledo, director general de la Policía Nacional del Perú. Señor Viceministro de Seguridad Pública, Ricardo Valdés Cabaza, señor Magíster Carlos Alza, director de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señores generales de la Policía Nacional, de las distintas direcciones de la Guarnición de Lima, señores agregados militares y policiales, oficiales de las Fuerzas Armadas, señores oficiales y suboficiales de la PNP, señores docentes y alumnos de universidades, distinguida concurrencia. Quiero expresar el cordial saludo del Comando Policial y ratificar nuestro compromiso con el país, con la institución, de todos los esfuerzos y sacrificios para sacar adelante la seguridad ciudadana. De igual forma, quiero felicitar a la organización del cuarto Congreso Internacional Policial. Tuve la oportunidad de estar el año pasado con temas tan importantes del día a día como es el crimen organizado, nuevos escenarios, nuevos retos. Verdaderamente el crimen organizado migra, se desarrolla, evoluciona, usa la tecnología, usa la experiencia lamentable de la delincuencia, y es por eso de que los encargados, los operadores de justicia y toda la ciudadanía tiene que estar preparada para afrontar esta lacra que se presenta en todas las sociedades del mundo. La Policía Nacional tiene grandes compromisos del día a día y grandes compromisos de propuestas que se desarrollan en este tipo de eventos para mejorar la seguridad ciudadana. Verdaderamente el crecimiento de toda organización está sujeta al uso de la inteligencia, a la planificación, la ejecución de las operaciones y nuevamente la evaluación. Y se vuelve a un nuevo ciclo que permitirá el aprendizaje, las mejores prácticas dentro del desarrollo de una actividad. La organización moderna implica la capacitación, la instrucción en sus diversos niveles, formativa, de capacitación, de especialización, y es importantísimo el desarrollo de toda organización moderna, la transmisión del conocimiento. Es por eso que agradecemos a personajes de la seguridad ciudadana aquí presentes, a personas muy importantes comprometidas con este tipo de actividad, porque la transmisión del conocimiento es imprescindible para mejorar toda organización. Y en este caso la Policía Nacional no se ha sustraído de esa actividad. Es una actividad que se desarrolla una vez al año. Estamos orientados todos nuestros esfuerzos a capacitar de la mejor manera a nuestro personal y verdaderamente agradecemos su concurrencia. Tenemos la seguridad de que el día de mañana que termine el evento, la sonrisa de satisfacción y la conciencia de haber aprendido nuevas experiencias permitirá aplicarlas. Y aplicarlas en la actividad laboral, en la actividad en sociedad y en beneficio de nuestro país. Señor Ricardo Valdés, permita invitarlo para inaugurar el evento en representación de nuestro señor Ministro del Interior, y muchas gracias.
Muy buenos días con todos, con todas. Saludar, por supuesto, la presencia del viceministro de Seguridad Pública, el doctor Ricardo Valdés, que se encuentra con nosotros en la mesa. Es un honor tenerlo aquí en representación, además del Ministerio del Interior. Al general Richard Zubiate, director general de la Policía, al general Nixon Sotomayor, director ejecutivo de Educación y Doctrina de la Policía, con quien venimos realizando un intenso trabajo en la Escuela de Gobierno, con la Escuela de Posgrado, que además también se encuentra dirigida en este caso por el coronel Miguel Ostanao, con quien también venimos trabajando estrechamente en estos programas. Quiero darles la bienvenida muy afectuosamente, además, porque este es el tercer año que venimos realizando ya este Congreso Internacional Policial, que además nos permite juntar no solamente a personal de la Policía Nacional, sino sobre todo a actores de la sociedad civil. Quiero mencionar muy especialmente y saludar a las personas que vienen de las juntas vecinales que se encuentran presentes. Nos saludamos al inicio y les agradezco muchísimo y felicito de verdad que estén aquí, porque creo que este es precisamente el espíritu de este espacio, poder crear espacios comunes para la sociedad y el Estado. También saludar la presencia de la cooperación internacional y de autoridades locales y de gobiernos regionales que se encuentran presentes y por supuesto también a los docentes de la Universidad Católica y a nuestros invitados internacionales que se encuentran hoy día aquí y que han venido gracias a este esfuerzo conjunto de la Policía Nacional y de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Yo creo que estos esfuerzos de capacitación que venimos realizando son una parte esencial del trabajo y de la visión que ha tenido la universidad en crear una escuela de gobierno. Siempre digo que el tema de la formación para nosotros es importantísima. De hecho, tenemos un programa muy estructurado y con muy buenos resultados entre la Universidad Católica, la Escuela de Gobierno y la Escuela de Posgrado. Es la tercera y cuarta promoción que venimos desarrollando, la maestría primero de Ciencia Política y ahora la maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Y creo que los resultados han sido no solo positivos en términos de formación y de preparación profesional, sino también en ese enriquecimiento recíproco que ha habido entre policía y academia para poder conocer de cerca cuáles son las principales necesidades y los principales temas que debemos seguir investigando y aportando desde la universidad. Debo confesar que para nosotros ha sido toda una experiencia poder trabajar con la Policía Nacional desde la universidad y sigue siendo una experiencia valiosa en términos de encontrar puntos comunes sobre los cuales empezar a desarrollar conocimiento académico, investigación y por supuesto también formación. Cuando la Escuela de Gobierno fue creada hace ya más de 9 años, una de las cosas que se pensó es que sea un espacio de encuentro, una plataforma de encuentro entre Estado y sociedad. Y creo que eso es exactamente lo que representa este Congreso Internacional Policial que, insisto, venimos abriendo como un espacio de diálogo plural, un espacio de diálogo además de alto nivel académico y por supuesto lo que buscamos es también encontrar respuestas. No solo preguntas, sino también respuestas. Creo que allí hay un esfuerzo importante y quiero saludar el hecho de que este congreso se realiza en la Escuela de Gobierno con el apoyo directo de uno de sus grupos de investigación, el Laboratorio de Criminología y Estudios de Violencia, que dirigen los profesores Jani Mujica, Nicolás Ceballos, Sofía Vizcarra, entre varios otros docentes. Ellos han participado activamente en la organización de este congreso, no solo en el programa y en la coordinación con los expositores, sino muy especialmente en el esfuerzo de poder lograr que los temas que aquí se discutan sean realmente importantes. Partimos nosotros de un tema fundamental. Casi el 68% de la población en la última encuesta de Ipsos de Proética sobre la percepción de la corrupción en el Perú daba cuenta de que el 68% de esos peruanos considera que el crimen organizado está muy infiltrado en la política, especialmente en las campañas electorales. El crimen organizado es uno de los temas que además genera mayor inseguridad ciudadana. Se dice, según los estudios, que probablemente la inseguridad aumenta allí donde hay mayor criminalidad organizada y no solamente estos crímenes depredatorios que le llaman. El comercio es un interesante esfuerzo por identificar incluso cómo a nivel regional y local, en Tumbes, en La Libertad, en Ancash, en Puno, en Madre de Dios, habían serios problemas de crimen organizado y por supuesto economías y sociedades que se mueven a través del crimen y
que por supuesto nos generan altos costos. Solo para mencionar un caso, el de Puno, ¿no? Dicen que quizás el epicentro más activo del crimen organizado, el contrabando a través de la frontera con Bolivia, que genera casi 230 millones de dólares al año, de acuerdo con la SUNAT, y que la región pierde 300.000 millones anualmente por evasión de impuestos en materia de minería ilegal. Dos actividades que además movilizan las economías de esta zona. Sin contar ya el hecho de que, por supuesto, se comenta de que la economía subterránea represente casi entre el 50 y el 80% del PBI entre 1980 y el 2005. Son datos finalmente que, digamos, aportan a comprender y estructurar un poco el problema y la necesidad de establecer una política pública desde el Estado, organizada y estructurada, y en donde sin duda la policía tiene un papel fundamental. En ese sentido, felicito muy especialmente la iniciativa del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, de poder hacer alianza con una universidad como la nuestra, orientada y dedicada a la formación y por supuesto también a generar esos espacios de creación de conocimiento que aporten mejor en la toma de decisiones. Ese es el esfuerzo que genera y el espíritu que genera este Congreso Internacional Policial, y tengan la certeza de que venimos realizando un trabajo intenso también con la policía en materia de investigación. Debo decir aquí que con el coronel Ostanao hemos trabajado una serie de estrategias que nos permiten tener desde el año pasado un programa de investigación conjunto entre la Escuela de Posgrado y el Laboratorio de Criminología y la Escuela de Gobierno, de modo que hay hoy día personal policial de la Escuela de Posgrado que está haciendo también investigación con nosotros. Sin contar el hecho, también quiero mencionarlo muy especialmente y saludar y felicitar a los coroneles que han venido desarrollando, algunos hoy ya generales, que han venido desarrollando y formando parte de estos programas de formación. La investigación también se realiza a través de las tesis que cada uno de ellos ha ido aprobando en los últimos años. Casi de los 54, prácticamente 50 se han graduado en la primera promoción, de los 48, prácticamente 40 ya se graduaron y algunos otros que van haciéndolo progresivamente. Es una cifra en realidad importantísima para la universidad. En nuestra universidad peruana en general, el nivel de graduación es bajo. La policía lo ha hecho y lo ha logrado. Y creo que es evidencia de que el trabajo conjunto entre autoridad pública y universidad da buenos resultados y buenos frutos. Varios de ustedes, los conozco y los he visto hoy día, han sido alumnos nuestros en los últimos años y de verdad nos sentimos muy orgullosos de saber que podemos juntar fuerzas para aportar en la lucha contra la corrupción, contra la inseguridad y por supuesto hoy día discutir en este Congreso la lucha contra el crimen organizado. Quisiera agradecerles muy especialmente la confianza depositada en la Escuela de Gobierno y darles la bienvenida a ustedes, a nuestras autoridades y esperar con toda expectativa que el día de mañana tengamos una relatoría a cargo de los docentes que están preparados para eso y podamos decir que hemos no solamente discutido los temas, sino también que hemos encontrado pistas para saber qué hacer en el Estado y aportar juntos en este tema que es tan importante para el desarrollo del país. Muchas gracias. Muy buenos días con todos los presentes, señor general Richard Zuriate, director general de la Policía, señor general Nixon Sotomayor, señor coronel Miguel Ostanao, jefe de la Escuela de Posgrado, doctor Carlos Salza, de la Universidad Católica de la Escuela de Gobierno. Estimados generales, oficiales, suboficiales, público en general y sobre todo inicialmente la bienvenida a quienes vienen de lejos a compartir sus experiencias en otros países que creo que van a darle a este encuentro una dinámica muy particular. Me genera en lo particular una especial satisfacción a mí estos encuentros, esta posibilidad de intercambiar aquello que toda la policía o quienes están involucrados en los temas del estudio y del accionar contra la criminalidad organizada, que tienen una gran experiencia y muchísimos casos y temas que compartir, nudos, críticas, que puedan intercambiar esto con quienes además llevan muchos años también investigando la criminalidad organizada o la inseguridad en su aspecto más amplio a nivel de América Latina e inclusive también a nivel de Europa. Hoy vamos a contar en estos 2 días con esas experiencias y creo que de este intercambio deben salir muy buenas cosas. El general Zuriate, en sus palabras,
mencionaba el compromiso de la Policía Nacional en este esfuerzo por reducir los niveles de inseguridad ciudadana. Y por supuesto, dentro de este gran marco de inseguridad ciudadana, la criminalidad organizada tiene un punto específico y un peso propio, que también ustedes podrán analizar en estos 2 días que van a tener para ello. Pero yo sí quiero ratificar desde el aspecto político, desde el lado político, y la constatación de este esfuerzo que viene haciendo la Policía Nacional por cambiar un poco los paradigmas en los que veníamos trabajando años atrás. Creo que la conciencia de la necesidad de planes y programas para acercarnos a la población, para trabajar conjuntamente con las juntas vecinales que también se encuentran representadas aquí este día, es algo vital. No voy a detenerme en los aspectos relacionados con la seguridad ciudadana, podría explicarles muchas cosas con respecto a lo que estamos haciendo a nivel de gobierno, hablarles un poco de las estrategias para enfrentar la criminalidad organizada, los megaoperativos, el programa de recompensas, y desde el punto de vista de la prevención, lo que puede ser barrio seguro, o las campañas que estamos haciendo para atacar los mercados ilegales, por ejemplo, en el caso de los robos de celulares, etc. No voy a hacerles una presentación que tendría ganas de explayarme mucho más en esto, pero creo que esos temas irán saliendo en el transcurso de estos 2 días y finalmente mi colega y viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas, estoy seguro que les va a dar muchos mayores detalles al respecto. Finalmente es algo que él maneja permanentemente día a día y debo decirles que para mí es uno de los expertos más importantes que hay en términos de manejo de criminalidad organizada, narcotráfico y terrorismo. Entonces van a estar en mucho mejores manos que conmigo. A mí más bien me toca la parte de la criminalidad desorganizada, aquella que tiene que hacer con los barrios, aquella que tiene que hacer con la calle, tiene que hacer con el hurto rápido, etc. Tampoco voy a detenerme a contarles porque no es el espíritu y el sentido de esta reunión. Sí, quiero tomarme unos minutos para compartir más bien algunas reflexiones. Estamos en estos momentos para analizar la criminalidad organizada, para compartir experiencias de América Latina y para poder comparar lo que ocurre en el Perú con otras partes del mundo, pero sobre todo también para poder compartir lo que pasa en las diversas regiones del país. Y aquí las primeras reflexiones que quisiera hacer o preguntas, y quizás ustedes puedan compartir en la siguiente exposición que viene con Marcelo Bergman, del Centro de Estudios Latinoamericanos, por ejemplo, sobre mercados ilegales. Miren, definitivamente hay algo que está ocurriendo a nivel de América Latina que sería bueno que nos preguntemos por qué. Durante los últimos años hemos tenido niveles de crecimiento del orden del 4% hasta los últimos 2 años que la cosa empezó a declinar, pero este crecimiento económico desde el año 2002 hasta el 2012, y eso está en los estudios además de desarrollo humano, no ha tenido el mismo correlato en la disminución del crimen y la violencia. Se ha disminuido el desempleo, se ha disminuido la violencia en general, o sea, pero no la criminalidad, ¿no? Tenemos un poco algunos indicadores en términos de la reducción de pobreza y desempleo, perdón, pero no de reducción de violencia y criminalidad. Estos estudios indican que hay razones estructurales, económicas, que tienen que ver también con las modificaciones sociales, que tienen que ver con los facilitadores del delito, o sea, presencia de armas, alcohol, etc., y con la falta de capacidad del Estado. En fin, ¿qué podemos hacer desde nuestras líneas de trabajo para mejorar las condiciones estructurales y económicas? En aquello que se ve reflejado en lo que menciona este estudio como el delito aspiracional. Y ahí me refiero que mucho se puede hacer desde aquí, porque creo que desde estos espacios deben salir las recomendaciones para que puedan verse reflejadas en la política pública, en aquello que nosotros debemos poder transmitir y poder ejecutar. ¿Qué hacer en esos aspectos? Lo mismo, tenemos temas a nivel social, por ejemplo, la violencia, que ha sido un tema de los últimos días, la violencia hacia la mujer, la violencia doméstica, que en las visitas que hacemos con la policía, cuando vamos a poner un barrio seguro, cuando vamos a simplemente indagar sobre los niveles de denuncia que existen en las comisarías, y es interesante porque
el sistema de denuncia que tenemos nosotros en las comisarías registra los casos también de violencia familiar, pero no suelen estar en nuestra, digamos, como que nuestra perspectiva. Vemos hurto, vemos robos, vemos una criminalidad mayor, homicidios, sin lugar a duda, pero ese lado recién está como que empezando a tomar cada vez más cuerpo y empezar a decirnos algo con relación a la inseguridad. Entonces, eso también es un interés político, porque ello pueda tener una expresión mucho más concreta en acciones de prevención y de atención hacia quienes tienen este tipo de inconvenientes. No voy a detenerme en los temas de armas, etcétera, que es uno de los pequeños problemas que tenemos todavía por abordar y que no hemos tenido mucho éxito en lo mismo. Nosotros, para que lo sepan quienes no lo han escuchado antes, medimos lo que está ocurriendo a nivel del país en términos de inseguridad, no solamente con información interna que produce la Policía Nacional o el Ministerio del Interior, sino básicamente lo medimos con el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, el instituto oficial del país, con toda la información que entrega mes a mes, y vamos midiendo dónde se reduce la victimización, qué está ocurriendo a nivel del incremento o no de los hurtos, en qué lugares se producen más hurtos, qué ha pasado en general con el delito en diversas zonas del país. Lo digo porque es importantísimo, y aquí retomo un poco lo que dijo el doctor Alza y lo que dijo también el general Zuliani. Sin información difícilmente podemos empezar a generar conocimiento. Y eso es vital, porque sin ese conocimiento de las cosas y sin el análisis de lo que viene ocurriendo en la realidad, poco podremos hacer. Mercados ilegales, el doctor Alza Carlos lo mencionaba, o sea, menciona el caso de Puno. Y sí, Puno es un factor importantísimo tomar en cuenta en la lectura de la criminalidad organizada y además internacional, también en Bolivia. Habría que agregarle Brasil para todos los efectos de lo que es tráfico de personas, trata, tráfico de caoba, en fin, todo aquello que se pueda trasladar de un lugar a otro, con drogas también, por cierto. Pero que lo que quiero decir con esto es que creo que no debemos escapar de algo, y es que me refiero al tiempo y al espacio. No me refiero al tiempo y al espacio de Kant como una cuestión interna, ni al de la teoría de la relatividad. Me refiero a que debemos tomar en cuenta que no es lo mismo la criminalidad organizada en una zona como Puno que en una zona como La Libertad. Esto puede caer de maduro, pero hay que analizar qué cosa es lo que pasa en cada uno de estos lugares, porque lo que también está demostrado es que la criminalidad migra, y al migrar adquiere formas absolutamente propias en ese entorno donde se tiene que desarrollar. Y depende además porque se engarza mucho de la dinámica económica de cada de estos sitios. Y hay economías ilegales que le dan sentido a esa criminalidad. La criminalidad va a buscar el movimiento económico, siempre, porque la criminalidad busca eso, busca un beneficio económico. En el fondo, eso es lo que debe, de alguna manera, estar en nuestras cabezas al momento de enfrentar o de abordar un tipo de estrategia que implique tomar en cuenta los factores externos, aquello estructural que se menciona en los diversos estudios, es quiénes están en un espacio determinado, en esta zona, y cómo se han comportado estos actores que tienen que hacer con la prevención de la criminalidad o con la criminalidad en sí misma, con los criminales, y poder analizarlos para sobre esa base hacer gestión del conocimiento también, porque de lo contrario vamos a tener una línea, una visión muy plana, muy estrecha, atacamos a los criminales y nos olvidamos de lo que pasa en los costados, quiénes pueden apoyar, quiénes darán continuidad a las operaciones, dónde se va a atender a las víctimas, si existe, hay muchas, cómo se va a articular el resto del Estado. Entonces tenemos que tener una visión mucho más holística, más sistémica, más flexible al momento de abordar los temas de criminalidad. No es solamente una visión de operatividad policial en este sino tenemos que ver quiénes otros actores van a darle continuidad a eso. Y esos actores me refiero a la población, me refiero a la Junta Vecinal, me refiero también a otros sectores del Estado, que tienen que aportar lo suyo para este enfrentamiento de la lucha contra la criminalidad. Hay otros elementos que sí quisiera mencionar, que no son tan así teóricos, son sumamente concretos. Yo hablo de esta criminalidad organizada, busca rentabilidad, busca plata. Y para buscar plata y rentabilidad, lo he dicho en otros momentos, lo hice una vez en Flaxo en el 2015, que hice una comparación entre algunos países.
sobre cómo manejan ciertos criterios, que creo que también debe ser parte del análisis. ¿Cómo busco rentabilidad? Manejando mi costo y manejando mi riesgo. A menor riesgo y menor costo, más rentabilidad. Es así de sencilla la fórmula para entender cómo un criminal articula su negocio. Todos van a reducir costos y todos van a querer disminuir sus riesgos. Y hay algunos factores que sí tenemos que tomar en cuenta que impactan sobre el costo y sobre el riesgo. A nivel del riesgo, por ejemplo, yo sí quisiera mencionar tres. Lo mencionó Carlos Salazar. Corrupción. Un Estado en donde la corrupción permita que yo pueda arreglar, va a favorecer la criminalidad. La impunidad. Un Estado en donde no tenga capacidad de reacción y capacidad de juzgar y de encarcelar, también va a favorecer la criminalidad. Porque el riesgo de caer preso es menor. Yo estaba realizando una investigación justamente del centro de Buenos Aires y si no entendí mal, de 100 casos judicializados, uno es el que está cursando pena, ¿no? O dos. Entonces, esos son los rangos. En el Perú pasa lo mismo. Tenemos realmente niveles de impunidad sumamente elevados entre gente que está siendo perseguida, gente que el Ministerio Público le ha encontrado indicios razonables y el resultado al final del camino. Entonces, esa impunidad y esa corrupción ayudan a que el riesgo frente al delito sea menor, además de lo que pueden articular dentro de los penales, eso es otro tema, ¿no? Y el aspecto relacionado con la tolerancia social, acá hay también una urdimbre social, no solamente hace con los actores políticos, también hace con la gente. La gente tolera cosas, la gente tolera piratería, la gente tolera explotación, la gente tolera más o menos el comercio de la droga mientras no le complique la vida. Hay tolerancia social frente al delito y eso también es algo que debemos pensar, que debemos tratar de evaluarlo y sopesarlo. Entonces, con condiciones de riesgo menores, como que la criminalidad también puede tener una posibilidad de salir adelante. Y si a esto yo le sumo, si tengo menos riesgo, bueno, sumando a mis costos. Y ahí la pobreza no solamente tiene un rol expulsor o tiene un rol atractivo para la criminalidad, por lo que puede captar de ahí, y tenemos que también que reducir esas brechas de pobreza, sino me refiero también al manejo que el Estado hace de su economía y de su presupuesto. Mientras menos plata yo le ponga a esta visión de la criminalidad, obviamente los costos para la criminalidad van a ser menores, porque no voy a tener que enfrentar con mis propios costos el costo del Estado, la inversión del Estado. Entonces es importantísimo reducir las brechas de pobreza y invertir más en los temas de seguridad y de lucha contra la criminalidad, para incrementar los costos a la criminalidad. Y lo otro, obviamente, que tiene que hacer mucho en esto es, en estos mercados ilegales, la informalidad. ¿Sí? Estaba leyendo Gestión en la mañana, un poco que ya hay ciertos sectores informales que están accediendo al crédito, pero también las tasas de voracidad se están disparando. Hay esfuerzos para incluir a esta informalidad en la formalidad económica, por lo menos en las transacciones. Si las transacciones económicas siguen siendo subterráneas, si la informalidad que per se es ausencia de control se sigue debatiendo, pues entonces es bien fácil hacer transacciones y por lo tanto tengo yo la combinación perfecta para tener poco riesgo y poco costo, mi rentabilidad va a ser mayor. En síntesis, hay que incrementar el riesgo de la criminalidad manejando toda una serie de factores que no tienen que ser necesariamente con los policías. Y hay que incrementar el costo de la criminalidad, con otros factores que tampoco tienen que ser necesariamente con lo policial, pero en lo que tenemos que seguir como Estado, como interior, como sector interior. Eso y hay otras cosas más, otras reflexiones más que se me habían venido con relación a los demás temas, pero no quiero seguir dándole vueltas a este asunto. Me interesaría mucho, por ejemplo, ver qué cosas se puede ustedes, cómo se va a discutir, por ejemplo, con los mercados internacionales, con España, la responsabilidad compartida, por ejemplo, volver a poner sobre el tapete la responsabilidad compartida, ¿no?
Hay una serie de temas que también tengo yo en la cabeza, a nivel de Colombia, que también viene a hacer nuestra exposición acá. Es decir, ¿cómo ha impactado, por ejemplo, el acuerdo de paz en Colombia? ¿O cómo va a impactar el acuerdo de paz en Colombia en el tema del narcotráfico? ¿Y cómo esto va a trasladarse o no y a qué mercado? Porque obviamente el narcotráfico tiene que buscar sus mercados, ¿no? Son preguntas que me imagino irán saliendo. Lo mismo, qué cosa va a ocurrir, por ejemplo, con relación a esta lucha que se está haciendo contra el dinero virtual, que es lo que permite las transacciones internacionales, no solamente para el manejo de drogas, sino para el tráfico de armas. Miren, Perú es un país exportador de pornografía infantil, que se vende en todos los mercados del mundo, y las transacciones son con moneda virtual. Entonces, ¿qué va a pasar con los temas de lavado de activos? Hay una serie de preguntas que tenemos que hacernos, que forman parte de la política, pero tiene que estar un poco en nuestro parámetro, porque todo aquello que tiene que hacer con los lugares donde se producen las cosas, tenemos una relación, eso lo del efecto mariposa es cierto. O sea, yo jalo por aquí y me rebota por allá. De todas eso va a ocurrir. Lo que tenemos que ver es la mayor capacidad de manejar los factores que hacen que tenga control sobre por lo menos las variables. En fin, yo lo dejo ahí, son estos comentarios. Me parece que el temario que tienen ustedes es súper interesante, mercados ilegales y diversificación criminal. Tiene organización de pandillas. Felizmente no tenemos un problema de pandillas muy serio aquí, pero creo que la intervención de Elohim Onar va a permitir también conocer un poco de Barrio Seguro, porque sí trabajamos con algunas pandillas en el Agustino, pero a raíz de iniciativas que ya estaban en el lugar. Con respecto al derecho internacional, las preguntas con lo que lo estoy haciendo, o sea, hay que tener en cuenta que el derecho es relativo. Eso es absolutamente relativo. Si ya es lento para reaccionar en las situaciones para arreglar lo que está desarreglado, si llegan a normar una situación de conflicto o de problema, imagínense a nivel internacional. O sea, yo vengo participando en algunos encuentros internacionales y es más o menos lo mismo, pero cual gota colada la piedra, algo se consigue al final del camino. Y las redes de tráfico de drogas en escala global, es bueno saber que estas redes de drogas a escala global son redes que son absolutamente utilitarias para otro tipo de criminalidad también. Porque definitivamente la criminalidad organizada ya dejó de ser lo que era a principios del año 2000, es otro tipo de criminalidad ahora, actúa de manera distinta y tenemos que ponernos delante de esa forma de ser. O sea, la criminalidad avanza muy rápido, ellos mutan, ellos tienen un enfoque totalmente relacional, sistémico, es distinto, es neuronal, y nosotros todavía andamos en compartimentos. Bueno, ahí lo dejo, yo podría hablar un poquito más sobre estos temas, pero les agradezco mucho, y ahora sí, la frase formal de declarar inaugurada este cuarto Congreso Internacional, y desearles todos los éxitos del mundo para que puedan realmente generar espacios de reflexión que son tan importantes en esta lucha. Gracias. Iniciamos este evento con la primera mesa titulada Mercados ilegales y diversificación criminal en América Latina. En primer lugar tendremos esta exposición central por un lapso de 35 minutos y luego los comentarios de los panelistas por un periodo de 15 minutos cada uno. Invitamos entonces, por favor, a la mesa al profesor Marcelo Bergman. Él es doctor en Sociología por la Universidad de California, con título de grado de maestría en Historia y Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Fue director fundador del programa de estudios sobre la seguridad y el Estado de Derecho en México y profesor investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económica. Entre sus libros más recientes se encuentran Drogas, Narcotráfico y Poder en América Latina y Prosperity and Crime. Actualmente es profesor y director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia. Asimismo, invitamos también a que nos acompañe el profesor Julio Corcuera Portugal, magíster en Ciencia Política por la PUC. Ha participado en el grupo de expertos de educación por la justicia en la sede de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Actualmente se desempeña como coordinador del Programa Conjunto de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana. En representación de la Policía Nacional del Perú tenemos al coronel Carlos Guillén Enrique,
magíster en Ciencia Política con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con experiencia tanto en prevención como en investigación del delito. Se desempeñó como instructor en investigación de lavado de activos por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA. Actualmente es el director de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú. En representación de la Escuela de Gobierno, contamos con la presencia de la profesora Natalie Ponce, abogada y magíster en estudios latinoamericanos. Es docente de posgrado de la Escuela de Gobierno y consultor internacional en materia de seguridad ciudadana, sistema judicial y derechos humanos. Ha trabajado además en diversos proyectos para el fortalecimiento de la justicia y la seguridad en el Perú, en Chile, en México, Guatemala y en Honduras. Ha sido funcionaria del Ministerio de Interior y consultora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Dirige además la organización civil Centro para el Desarrollo de la Justicia y la Seguridad Ciudadana. Es un honor para mí estar aquí. He visitado este bello país varias veces y espero poder seguir haciéndolo. Voy a hacer una presentación que tal vez no sea muy práctica para ustedes, en el sentido de que no les voy a dar ideas de cómo se hacen las cosas, porque realmente no lo sé, mi rol es otro. Yo soy académico y trato de entender los problemas o trato de estudiarlos, junto con colegas por supuesto, y tratar de explicar procesos sociales. Esto operará como una suerte de bases para generar políticas públicas, pero específicamente recetas concretas no tengo. Después les voy a decir algunas ideas guías de formas más efectivas para el combate del crimen organizado. Entonces voy a empezar la presentación. Van a ver muchísimos numeritos, pero en realidad no presten demasiada atención a los numeritos, son solamente ilustrativos. Lo que voy a tratar es pasar un mensaje que hay atrás de estos numeritos, para explicar algo que ya lanzó el viceministro Valdés recién y decir, bueno, ¿cómo es posible que habiendo tenido 2 o 3 décadas de relativa prosperidad en América Latina después de años muy duros, cuando digo relativa prosperidad digo que nos ha ido mejor de lo que nos iba en América Latina en los años 80 o 70, sino que en los últimos 20 años nos ha ido relativamente mejor y tenemos más crimen? Parece paradójico. Un poco la respuesta que voy a tratar de dar es ¿qué pasó? ¿Por qué tenemos más crimen cuando tenemos más prosperidad? Voy a pasar rapidísimo. No voy a tener. En parte el problema, lo que nosotros vemos a nivel, y esta es una presentación regional, no es una presentación específicamente de Perú, traigo muchos números acerca de Perú también, pero es una presentación regional y lo primero que voy a decir es que Perú no escapa a la norma de la región. A todos los países de la región les fue más o menos parecido, a algunos les fue muy mal, y esa va a ser la recomendación mía hacia el final, de decir, bueno, ¿qué hacer para evitar que les vaya muy mal? Les ha ido muy mal en términos de seguridad, por supuesto, a México, a los países del Triángulo Norte de Centroamérica, a Colombia, a Venezuela, y hay lecciones ahí que tenemos que aprender y que por suerte Perú no está en ese lugar y hay que evitar estar, porque una vez que se entra en esos círculos viciosos, es tremendamente difícil salir de ellos. Entonces, esa va a ser la recomendación más importante y voy a llegar a ella. Bueno, lo primero que voy a decir es que el crecimiento del delito tiene que ver con el crecimiento del delito como negocio. O sea, lo que ha pasado en América Latina, siempre eso con la respuesta a lo del viceministro, es que aquí se ha abierto un enorme negocio. Y fundamentalmente se originan como delitos contra la propiedad, el robo, el hurto de distintos tipos de productos, que se comercializan en mercados secundarios, en mercados ilegales. No les tengo que decir, seguramente no conozco muy bien Lima, pero debe haber 50 de ellos aquí y en todo el país, donde se comercializan productos robados o adulterados, etcétera, junto con productos legales. Esto es un tema complejo. Y esto genera que economías ilegales son muy grandes y en ella participan la mayoría de la población. O sea, no es que hay un solo segmento de población que compra un celular robado o que
compra gasolina robada o lo que sea, sino que participa mucha gente. Déjeme darle algunos ejemplos de robo en la región. El 12 al 15% de los teléfonos móviles que se consumen, que se utilizan, son robados. ¿Ok? Han pasado el proceso de reacomodo, pero son de origen robado. En la región se calcula que se roban 1 millón de autos. La gran mayoría son para desarmarlos y vender sus partes, o algunos de alta gama son para llevar a otros países vecinos y venderlos en mercados donde la demanda de productos de carros automóviles de alta gama es importante, pero la mayoría se desarman y se venden. Hoy en día un auto robado ya a entre 2 y 3 horas ya no existe, ya está desarmado los que se ocupan en esa operatoria. Y es un mercado de 3.500 millones de dólares, es mucha plata, es mucha plata. No sé cuál es el PBI del Perú, pero estoy seguro que esto debe representar, estos no son solo números para Perú, pero para que tengan una orden de magnitud deben representar aproximadamente el 1% de la economía peruana. Es muchísimo. Obviamente esto para toda la región. Robo de gasolina. No tengo datos para Perú, pero entiendo que ha habido, pero no es un problema extremadamente grave, pero sí lo es en países como México y Colombia, donde se roba muchísima gasolina y en connivencia con las estaciones que la proveen, se les vende esa gasolina robada a menor precio. Hay incluso esquemas muy sofisticados, ¿no?, de hacer perforaciones en ductos por donde pasa la gasolina refinada y se saca de ahí. Entonces es una organización para robar, pero el modo más común es robar a los cisternas, a los tanques cisternas, y después ir a vender esa gasolina. En Argentina le llamamos piratería del asfalto, robo de camiones con mercancías para que después se venden en mercados secundarios. Los números son muy altos, lo mismo en Chile. Instrumentos digitales, en fin. Hasta me han comentado que hace poco que hay un mercado secundario de mascotas, robo de diferentes tipos de animales. Hay de todo. Ahora, la lógica es, pues si hay de eso, es porque alguien lo compra, ¿verdad? Bueno, ¿por qué creció el delito? Voy a sostener esto en los próximos 25 o 30 minutos, que lo que pasó es esto. Que hubo una relativa prosperidad en los últimos 20, 25 años por razones económicas, no importa, cosas que han pasado en el mundo que no controlamos y otras que sí controlamos que pasan en los distintos países. Y esto ha traído un mayor consumo de bienes, ¿ok? La mayoría de la gente hoy consume más de lo que consumía hace 25 años atrás. Todos, los ricos y los pobres. Los ricos consumen muchísimo más, los pobres consumen un poco más, ¿ok? A eso se suma que las capacidades para aplicar la ley, es decir, todo el aparato de justicia penal de los cuales muchos de ustedes son parte, en general no se desarrolló con la vertiginosidad o con la aceleración y fortaleza que se desarrolló este consumo de productos ilegales. Y esto lo que produjo es que los mercados ilegales prosperaran. No es que antes no había mercados ilegales hace 30 años, existieron siempre en América Latina. Lo que pasa es que no tenían esta magnitud, este tipo de nivel. Y se generaron muy pocos motivos políticos para desmantelarlo. Este es un área tremenda que no voy a entrar ahora, pero mucho del aparato político se benefició para las campañas electorales, o por otro lado, fundamentalmente porque si hay un pueblo que está consumiendo, el presidente de turno no tiene ganas. No estoy hablando de este o de aquel o de cual, digo en general. La autoridad política no tiene ganas de desmantelar ese nivel de consumo porque el consumo trae a la gente, la pone contenta, y los que mantienen el poder tienen las mayores probabilidades de volver a ganar una próxima elección. Entonces, es costoso desmantelar
mensaje es costoso desmantelar mercados secundarios o mercados ilegales porque en ellos compra mucha gente. Y esto es lo que le voy a mostrar ahora. Ahí tiene muchos numeritos, no creo que alcancen a ver nada, pero déjenme que les cuente. Les señalo Perú para que tengan una idea. Esto básicamente es, cuando dice columna 1, 2, 3, 4, 5, se llaman deciles de ingresos. ¿Qué significa deciles de ingresos? Se toma toda la población, algunos ganan 100, otros ganan 1000, otros ganan 100.000, otros ganan 1.000.000, etcétera, etcétera. Y se divide en 10 grupos iguales. ¿Okay? El primer decil es el más pobre, el que tiene menos ingreso. Ese es el promedio del decil que tiene menos ingreso. El segundo. Bueno, ¿qué vemos acá? Que entre el año entre el 2000 y el 2012, o sea, en 12 años, para Perú, en toda la región es más o menos parecido, pero les voy a dar los números de Perú. Para Perú, el primer decil creció porcentualmente su ingreso 122% en 12 años. El segundo decil, un poquito menos pobre, pero también bastante, 110%. El tercer decil 105%, el cuarto 99%, etc. Y el décimo creció 47%. Es decir, todos crecieron. Pero quien proporcionalmente creció más su ingreso fueron los muy pobres. ¿Ok? Esto es importante tener en cuenta. Lo mismo pasó con el ingreso per cápita. O sea, si ustedes se fijan ahí, hay 3 momentos. El promedio del ingreso por persona del país, lo vemos en Perú, vemos que entre el año 80 y 90 bajó 24%. Esta es la crisis, ¿verdad? Entre el 91 y el 2000 creció 17%. Un crecimiento importante, pero moderado. Entre el 2001 y el 2010 creció 44%. De hecho, es uno de los más altos de toda la región. O sea, hubo un crecimiento importante en el ingreso de las personas, especialmente entre los pobres. Pero crecieron todos, claro, proporcionalmente entre los pobres, pero cuando un rico tiene un ingreso es sustancialmente más importante. No me voy a detener, pero simplemente para que tengan la película. Lo que trato de pasar un mensaje fundamental es que hay un grupo poblacional que tiene mayor disponibilidad de ingreso, y aquí es parte central del argumento, pero que no, a pesar de que tener un incremento, todavía ganan muy poco. Y al ganar muy poco, no pueden comprarse un celular de marca, ni comprarse un automóvil. El primero, segundo, tercer decil, cuarto decil, no tienen los ingresos para comprar un producto de marca. Sin embargo, hay un deseo de consumo y hay mayor disponibilidad de consumo. Esta demanda por productos se encuentra con alguien, o algunos, o muchos, dispuestos a ofrecer esos productos a precios más accesibles. Claro, no es el Apple, o no es el auto 0 kilómetro, o no es un auto ni siquiera de 3 años, pero sí hay productos que se pueden vender en mercado secundario. Esto motoriza el robo. O sea, si ustedes saben, se roban en la región una enorme cantidad de celulares, aproximadamente entre el 12 y el 15%, alguien compra esos celulares. ¿Okay? Y hay también los intereses de las empresas, proveedoras de los servicios que también entran en este juego. En fin, yo no los estoy inculpando, nada, digo, mucha gente se beneficia de todo esto. Déjenme dar un ejemplo con el tema de autos. Un auto nuevo, hay una expansión, ustedes han visto, pasó en Perú, pasó en todos lados, que hay un crecimiento importante del parque automotor. Se han comprado mucho más autos. ¿Quiénes compran autos? Es decir, 8, 9 y 10, los autos nuevos. No, la gente de bajos ingresos no puede acceder a un auto nuevo.
Pero el que compra de 8, 9 y 10 tiene que vender su auto, que 5, 6, 7 años, y lo empiezan a comprar ahora los de 6, 7, 5, etc., ¿no? Un poco en clase media, media baja. Y ellos a su vez venden sus autos viejitos a quienes pueden acceder a ellos, que de repente, los de decir 3 y 4, que antes no podían nunca acceder a un auto, ahora pueden comprar un auto de 10, 12 años. Un ejemplo, ese auto se le rompe la caja de cambios, o el radiador, o lo que sea, en cualquier parte. Si tiene que ir a comprar a la concesionaria la autoparte nueva, no lo puede adquirir, es muy caro. Inmediatamente hay alguien que se le ofrece a la cuarta parte o a la mitad del precio de lo que sale nuevo, que es producto normalmente de un auto robado. Es decir, que hay una demanda que motoriza una oferta de productos robados. No digo que todo sea así, digo que en parte es así. Esto ha producido altas tasas de victimización en toda la región. Esto ha crecido mucho. Yo me entero que a Perú le está yendo razonablemente bien en los últimos 2 años, y qué bueno, que a ver si la tendencia se sostiene, o a lo mejor lo que les estoy contando es un proceso que ya pasó y estamos entrando en una nueva etapa. Bueno, las tasas de victimización, voy a pasar rápido esto. Las tasas de victimización en América Latina han crecido mucho. Fíjense, la última columna es el cambio entre 1990 y 2015. ¿Cuánto ha crecido la victimización en cada uno de los países? Y Perú tiene una tasa, un crecimiento en 15 años del 30%. O sea, hay 30% más de, entre comillas, robos, de agresiones, hurtos, etc. Esta es la lógica la mayoría de los bienes robados se revenden en mercados secundarios. No solo hay mercados de drogas, sino también vigorosos mercados secundarios de ropa, comida, minería, combustibles, equipos electrónicos, de todo. Hoy se vende de todo. Sabemos muy poco en la región sobre los delitos estos adquisitivos o delitos que buscan sus rentas. Pero fundamentalmente sí podemos ya tomar la primera lección, es que el delito crece porque hay un negocio atrás del delito. Hay alguien que ve un negocio y dice, bueno, aquí yo voy oferto un producto que tiene una alta demanda y esto hace que se motorice. Entonces es muy fácil mandar a un niño de 12, 15 años con necesidades de ingreso a robar un celular, se sale corriendo, después hay todo un circuito atrás donde ese celular vuelve al mercado después de 2 o 3 días no sé cómo se dice, de reparación. Bueno, esto es lo que le decía del mercado de robo de autos. No tengo los datos para Perú, pero deben ser altos aquí en Perú, pero en todos lados de la región hay muchísimos robos de autos que se registran todos los años. Ahora, la pregunta es la siguiente. Es decir, bueno, alguien dirá, bueno, si las cosas en el mundo van bien, entonces es lógico que haya más autos, o es lógico que haya más celulares, y por lo tanto es lógico que haya más robo. Bueno, pero no en todos lados pasa eso. Tenemos un problema en América Latina. Porque, fíjense, esta es la tasa de robo de autos en Estados Unidos durante 30 años. Y fue a la baja, fuera de un pico determinado. En Estados Unidos hubo, desde el año 73 al 2008, muchísimos más autos y se roba menos. Miren, los datos no van a poder ver, los datos de Europa son muy chiquitos, pero igual voy a dejar la presentación. Pero les cuento básicamente que en casi todos los países del mundo tenemos en la primera columna más o menos 2005-2006 y en la otra 2010. La primera columna para cada país en casi todos los casos es mayor que la segunda. ¿Qué quiere decir? Que en todos los países del mundo, fuera de América Latina o en casi todos los países del mundo, la tasa de robo de autos se redujo en 4 o 5 años. En todos lados, menos en América Latina. O sea, hay algo especial en América Latina que nos dice, o sea, no solamente hay más demanda, no solamente hay mejor economía, sino también hay
más robo. Y tenemos que entender por qué hay más robo. Déjenme dar un ejemplo más de la tasa de autos. Aquí sí tengo los datos para Perú, datos del registro que obtuvo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y la tasa de crecimiento entre 2006 y 2010 de autos robados es del 13.4%. Quiere decir que hubo más autos robados en el 2010 que en el 2006, un 13%. En resumen, Perú, ustedes lo deben saber muy bien, comparativamente con el resto de la región, no tiene un problema grande de droga de consumo doméstico, no tiene un mercado doméstico muy importante. Tiene sus niveles de consumo de marihuana, cocaína, droga sintética, si las hay, pero no excede, no es muy grande, no es un país que tiene un mercado vigoroso donde vale la pena empujar la droga. Sí debe haber focos, por supuesto, yo los desconozco, pero sin embargo, Perú es un gran productor de cocaína y es un exportador, y bueno, esto genera incentivos para la gente. Pero digamos, el mercado interno no es un productor de criminalidad de narcotráfico como puede llegar a ser en Brasil, por ejemplo, donde se pelean las bandas por el control de las favelas para el consumo de las bocas de fumo, ¿no? Pasa una paradoja, se las cuento, no les voy a mostrar los números. Algo muy interesante es que el número de confiscaciones que se hace, aquí está, de marihuana, el próximo de cocaína, esto se lo voy a dejar por si a alguien le interesa, ha crecido exponencialmente. O sea, en Perú, por ejemplo, se confiscaron en los años 80 marihuana 415 kilos y en cerca del 2010 4.871, en realidad 4 toneladas, ¿no? 5 toneladas de marihuana. Lo mismo en cocaína, creció de 4.700 kilos en el año 80 a 20.000 kilos en el año 2010. O sea, hay un crecimiento fenomenal. Y eso en todos lados. Ahora, el consumo no ha crecido mucho en los últimos 20 o 25 años, incluso a nivel internacional. Se crecen las confiscaciones, baja el precio de la cocaína y el consumo se mantiene sostenible. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que cuanto más se erradica, cuanto más se confisca, inmediatamente la producción se ajusta y sigue produciéndose cocaína en distintos lugares, va aumentando, etcétera, etcétera. O sea que desde el punto de vista de la eficacia del instrumento de la confiscación, y yo no estoy diciendo a que no lo hagamos, hay que revisar porque no está reduciendo la oferta de cocaína porque los precios están estables o bajando. ¿Cuáles son las amenazas? Y con esto me voy a ir acercando un poquito al final de mi exposición. Bueno, desde el punto de vista del doméstico, la amenaza es que haya en América Latina y en Perú en especial un crecimiento muy moderado del consumo, pero que no es alarmante, o sea que no es una amenaza tremenda a la violencia, no es el caso que tenemos en Colombia ni en México, sino que tenemos en Perú un consumo controlado. La amenaza es, fundamentalmente, y este es un mensaje importante, es el mercado internacional. México, Perú es un gran productor de cocaína, la cocaína tiene una demanda importante en el mundo y deja mucha plata. Y esto ha provocado luchas intestinales entre grupos que querían comercializarlo a los Estados Unidos en México y ha provocado que en México, es una de las causas, ha provocado el descalabro de México. Una de las mensajes es cómo evitar ser México o cómo evitar ser Colombia. De esto podríamos hablar 2 semanas, pero yo que viví en México y estudié el problema de México, diría solamente un par de anotaciones. Lo que pasa en México es una pelea, o lo que sucedió a partir del 2007, es una pelea entre bandas
que tradicionalmente comercializaban droga, por México comercializaba droga a Estados Unidos por los últimos 80 años, marihuana y heroína principalmente. Y que como se cierra la ruta del Caribe, la DEA ha sido muy exitosa en cerrar la ruta del Caribe por la cual los colombianos metían la droga en la Florida, básicamente, por distintas vías, para meterlo al mercado de Estados Unidos, se cierra y eso se hace muy difícil. Entonces, los traficantes colombianos hacen acuerdos con los traficantes mexicanos, estos en los años 90, para utilizar el contrabando de droga que usaban tradicionalmente los mexicanos, que ya sabían cruzar, aprovechando la frontera de 3.000 kilómetros, para meter la droga en Estados Unidos. Y al principio le pagaban, después le pagaban con droga, después los mexicanos fueron apoderándose del mercado. Ahora, con el correr de los años, 10, 15 años, desde 1990 a 2005, empezaron a pelearse las grandes bandas mexicanas por el control de las plazas y las rutas. O sea, el control de las ciudades fronterizas era lo importante, Matamoros, Tijuana, Ciudad Juárez, había distintas bandas. Esas bandas se pelearon entre sí por el control, el Estado interviene decapitando estas bandas o muchas de estas bandas y los lugartenientes, los segundas líneas de estas bandas empiezan a pelear entre ellos por el control del Estado. La tragedia mexicana que sucede en 5 o 6 años, desde 2008 al 2011 menos. Desde el 2008 tenía una tasa de homicidio de 7, México en 2011 ya tenía una tasa de 23, se había más que triplicado el homicidio. Pero lo realmente trágico de México es algo que me parece que es la lección y es la siguiente. Las bandas estas, ¿no? Cuando pensamos en un cartel, mal llamado carteles, cartel de Sinaloa, del Golfo, lo que sea, uno piensa que no es un Walmart o no es una General Motors. Son 300, 400, 500 personas que trabajan, compran la cocaína en Colombia o la heroína producida por productores locales y su especialidad es pasarla al otro lado de la frontera, por túneles, por contrabando, por diferentes técnicas que tienen. Y el control de la frontera es lo más importante. Ahora, estas bandas necesitan que si les llega un cargamento en Acapulco y lo tienen que poner en Ciudad Juárez, son 2.000 kilómetros, alguien lo tiene que llevar, alguien lo tiene que transportar y lo tienen que cuidar porque las otras bandas se lo quieren robar. Entonces, pagan a grupos que los entrenan, le dan las armas, etcétera, etcétera. Se van creando grupos autónomos que subcontratan para la protección, ya sea de sus rutas o de sus plazas. Esos grupos trabajan con un cargamento o trabajan con una protección determinada, por tareas determinadas. Y eso dura una semana al mes, unos días a la semana. ¿Y qué hacen el resto del día? Mientras tanto ya tienen comprado al alcalde de turno, tienen las armas de fuego muy poderosas, frente a policías locales muy débiles, esa es una realidad mexicana. Entonces es muy fácil mutar, o los lugartenientes o las terceras líneas. Digo, bueno, voy a entrar a otro negocio, voy a entrar al negocio de la extorsión, voy a entrar al negocio del secuestro, voy a entrar al negocio del robo de la gasolina. Y entonces empiezan también a pelear entre ellos. La tragedia mexicana, la gran cantidad de muertos que ha pasado en México, no es por el paso de droga a los Estados Unidos, aunque ahí sí hay un sector, sino en estos mercados secundarios y en esta diversificación criminal de estas bandas. Pero no el cartel de Sinaloa o el cartel del Golfo. A ellos no les interesa secuestrar, es poca plata comparado con lo que ganan con la cocaína. A ellos, pero a las segundas líneas, a las terceras líneas, sí les interesa. Fíjense, con esto voy a ir avanzando hacia el final. Tanto en los mercados secundarios de productos robados, como en estos que se desarrollan, se originan con el narcotráfico, pero que después derivan en otros mercados muy depredadores. La clave es frenar la diversificación criminal.
porque eso es lo que pasó en Colombia, eso es lo que pasó en parte en Venezuela y claramente en México. Y en algunas zonas de Brasil también ya se observa, donde una banda, una pandilla o un grupo controla no solamente la venta de drogas, sino la provisión de servicios. Uno quiere contratar en una favela de Río de Janeiro electricidad, no tiene que ir a la Agencia Central de Electricidad, tiene que hablar con el jefe de la banda que controla esa, porque ellos son los que cobran el servicio y ellos son los que lo proveen. O sea, hay una voracidad de grupos que se originan en el narcotráfico, pero que después derivan en otras actividades criminales que son absolutamente depredadoras. El mensaje es que los buenos tiempos nos agarraron con la guardia de abajo, ¿okay? Como en el box, ¿no? Tuvimos buenos momentos y nos agarraron con la guardia baja y no preparados. La estrategia inteligente es, desde mi perspectiva por lo menos, y con esto voy a terminar, la estrategia inteligente es, por un lado, reducir los incentivos de estos grupos a proveer esos servicios. Es decir, que la diferencia de precio entre una caja de cambios usada y una nueva no sea de 3 o 4 veces, porque eso genera los incentivos para que alguien lo oferte y se generan estos mercados secundarios. Es una política fiscal, nada tiene que ver con policías, eso obviamente es una decisión política, pero eso es importante, que las empresas de proveedoras de servicios de celular no jueguen a las escondidas con esto de darle servicio a un celular que fue originalmente robado, etcétera, etcétera. De esa manera, cortar circuitos. Son cuestiones de política pública muy amplia. Y la segunda gran, que yo creo que es la más importante, es evitar a toda costa la diversificación criminal. No permitir los grupos que después van a terminar en grupos de criminalidad organizada, o sea, que no se originen las bandas, los grupos de control. La experiencia que después nos va a contar de las maras en Centroamérica, las bandas en Brasil, los carteles o los mal llamados carteles en México, los grupos de bandas en Venezuela y en Colombia, ni que hablar, son terriblemente devastadores. La energía es prevenir que la cosa no se ponga mucho peor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Bergman. Vamos ahora con el panel de comentarios. Buenos días a todos, buenos días compañeros del panel, buenos días amigos participantes. Vamos a darle el uso de la palabra a Julio Corcuera Portugal como primer comentarista. Muy buenos días con todos ustedes, señores generales, señores directores vecinales, colegas profesores, público en general. Para mí es sumamente grato compartir este espacio con ustedes. Yo no he tenido la oportunidad de conocer directamente al profesor Bergman, pero si leer los trabajos de un académico es una forma de aproximar su pensamiento. Esta es la segunda o tercera vez que me contacto con él y le comentaba que la exposición suya me acuerdo un par de artículos que revisé hace algún tiempo. Y efectivamente, yo voy a tratar de contemporizar los comentarios, la exposición del profesor Bergman con lo que pasa en la realidad local. La realidad local, además vinculada al crimen, que ustedes conocen y que ustedes son quienes en primera línea contactan, y que lo único que voy a tratar yo es de hacer un vínculo a partir de experiencias obtenidas de actores que como ustedes están en esa primera línea de fuego. Ciertamente en América Latina ocurre esta paradoja, hay crecimiento económico, ha habido un crecimiento económico importante en la región y un aumento de la criminalidad. La lógica o el discurso suponía que a mayor crecimiento económico, mayores oportunidades, mayores ingresos iban a mermar y reducir este fenómeno, pero aquí no pasó. Esto podría llevarnos a premisas como entonces estábamos mejor sin crecimiento económico o dejamos de crecer económicamente para que el crimen se reduzca. Esto no resiste un análisis en perspectiva de desarrollo. Eso se puede contemporizar en algunos escenarios. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, ciudades como Trujillo, en La Libertad, o Ica, en el año 2008, yo recuerdo con mucha claridad cómo en el CADE se declaró que tanto Trujillo como Ica eran ciudades de pleno empleo. El desempleo formalmente estaba en cero, pero formalmente está declarado como
crecimiento de malls, negocios y demás. Y al mismo tiempo que en el CAE se declaraba que tanto Trujillo como Ica estaban en pleno empleo, los índices de homicidio en Trujillo llegaban a tasas de 25 por 100.000 habitantes, por ejemplo, y ustedes saben que en Ica y Cañete, en estas zonas, lideran hasta el día de hoy las tasas de homicidio y han venido siendo de las más altas hasta hace un tiempo. En ambas uno encuentra variables como la exportación y demás. En el caso de La Libertad, donde uno encuentra un importante número de empresas agroexportadoras, junto a la agroexportación y al boom agroexportador, puede dar cuenta de también la extensión de fenómenos como la extorsión y el sicariato. Esto no es un tema menor porque el país no es ajeno a lo que pasa en la región. Suele decirse en el discurso público nacional que el Perú está en situaciones muy críticas, que es totalmente terrible, pero comparado con los vecinos de la región, ciertamente el Perú tiene un problema que ha tenido un énfasis negativo. Si uno compara, por ejemplo, el informe de homicidios contados uno por uno del INEI y el Consejo Estadístico Interinstitucional para la Criminalidad del 2011, con el que se acaba de emitir el 17 de julio del 2017, nota con claridad que la tasa de homicidios ha sufrido un aumento que supera el 50%. Si uno lo ve año por año, este aumento no parece significativo. Si lo compara en ese horizonte temporal, entonces sí encuentra un acento más alto. A partir de esto hay ciertas cosas que nosotros tenemos que mirar. Esto con la naturaleza de ciertos fenómenos que antes aparecían, pero no de modo tan extendido en determinadas ciudades. El delito ciertamente está pensado como un negocio. El negocio busca una utilidad, una rentabilidad con esto. El crimen, como fin último, los operadores del crimen lo que buscan es esta utilidad. Cuando una persona se involucra en el tráfico ilícito de drogas y específicamente en los derivados cocaínicos y promueve que se cultive y compre el cultivo de hojas de coca, no lo hace por un afán agrario ni lo hace porque tenga una intención de revivir el cultivo ancestral, sino que cuando lo hace pensado en ese fin es porque quiere la producción del derivado cocaínico y este derivado cocaínico no es para el autoconsumo, sino que lo quiere porque este derivado cocaínico le va a generar utilidades. A partir de ahí va a construir rutas y va a buscar obtener esas utilidades. Pero estas utilidades se van a mover en función del tiempo. En el caso del hurto y el robo requería de personas que actúen directamente en bandas, en organizaciones que puedan operar en contra de grifos, en contra de empresas y demás. Pero el crimen, así como los negocios, se han visto dinamizados a partir de la tecnología. Nosotros, gracias al correo electrónico, nos evitamos muchas veces ir y dejar una carta. Gracias al celular, nos conectamos rápidamente. También el crimen se ha valido de eso. Pensemos, por ejemplo, en la actualidad, ¿qué pasaría si de pronto el teléfono celular desapareciera? En ciudades como Cañete, como Trujillo, en distritos, en Chao, por ejemplo, en lugares como estos, probablemente si el celular desapareciera, la facilidad o los extorsionadores encontrarían menos dinámica. Todos ustedes saben que hay una correlación directa entre el acto extorsivo y la presencia de un celular. De ahí que esa sea una de las principales vías por las que llega, además de las cartas a la casa y las cartas a las empresas y demás. Este tipo de delitos, caso de hurto, robo y extorsión, además tienen otro correlato. Si un ladrón, dentro del estereotipo de un modelo anterior, tenía que hacer uso de su arma, ingresar a un centro, a una empresa, empuñarla y poner recursos, estaba dentro de una dinámica. Cuando llegaba a los 45, 35, 40 años, esta persona ya estaba con ciertos años y era común escuchar que es un exdelincuente o un delincuente plantado. La dinámica del uso de los celulares, por ejemplo, en este tipo de crimen, lo que permite es extender el tiempo de vida, es decir, esta persona vinculada al crimen terceriza. Y se vale de un adolescente, de un joven que, cuando uno ve al joven que entrega la carta, que recibe el cupo o que roba el celular, uno ve tangiblemente un joven que toma un celular y sale corriendo, pero como bien comentaba el profesor Berman, este acto de robar el celular, tal como en los automóviles, pocas personas que se dedican a robar el celular lo roban pensando en yo voy a hurtar o voy a robar el celular para mi uso. Si ya tienen un celular o tienen dos, no es que roban 10 celulares y todos para el uso, y tampoco es que roban 10 celulares y los 10 celulares los ofrecen a su familia, sino que los roban e ingresan a mercados y mercados grises. Algunos tienen, el caso de la Malvinas, Tacora, que saben que ingresa otra vez a ese circuito. En ese circuito, estos jóvenes suelen ser la parte más visible, pero solo un componente de todo un complejo que es el mercado ilícito. En este mercado ilícito hay varios actores. En el caso de
de entre nosotros. Tenemos al actor que toma el ilícito, que lo trae, el caso del robo del celular y demás, el caso del que está vinculado a extorsión o a cualquier otro tipo de fenómenos, pero que en el caso nuestro ha venido acompañado con un fenómeno poco observado, poco criticado, pero que es tangible. Por ejemplo, el boom de abogados del crimen. Yo tengo la suerte de hace casi poco más de 2 años de estar establecido en Trujillo haciendo un trabajo con Naciones Unidas. Yo he tenido la suerte de conocer a algunos de ustedes y poder interactuar con ustedes allá. Y una de las cosas que llama la atención y con énfasis, y llama la atención porque no es muy discutido, es la cantidad, por ejemplo, de abogados especializados en la defensa de personas vinculadas al crimen que se ha desarrollado. Eso no es un delito en sí mismo. Toda la persona tiene derecho a defensa. Yo mismo soy abogado. Pero este fenómeno viene muy acompañado y trabajando juntos. Es decir, con el crecimiento económico hay un crecimiento de la actividad delictiva, hay un crecimiento del mercado ilícito y una profesionalización que le brinda el servicio al mercado ilícito. Esta profesionalización no es ilícita per se, pero camina junto. ¿Por qué hago este comentario? Porque este comentario viene acompañado con ciertos clústeres del crimen. Hay algunas zonas en esta ciudad de Trujillo que, tal cual lo mencionaba el profesor en su exposición, tienen cierta dinámica, es decir, una dinámica de clúster. Aquí se asienta el grupo criminal X y aquí al frente hay un médico que les provee servicios de salud. Cuando alguno de ellos, por alguna razón, recibe un impacto de bala, es golpeado o es cortado, no va a ir a un hospital regional, no va a ir al Rebagliati, no va a ir a Loaiza, ni va a ir a la clínica Ricardo Palma. Tenga o no tenga dinero, es mucho riesgo. Lo que hacen es que esta persona, este médico que ejerce una actividad lícita, lo espera toda la tarde o tiene un contacto directo para que él lo atienda en ese espacio gris. Sabe que está atendiendo una persona que tiene un impacto de bala vinculada pues, a un hecho violento de origen criminal, no es una bala perdida, pero le brinda ese servicio. Al frente, a una media cuadra, hay una persona que es una ex persona vinculada al crimen que le alquila, como dice él, le alquila máquinas, o sea, le alquila revólveres y pistolas para que alguno de esas personas opere, o se las guarda o le provee de municiones. A pocas cuadras hay un mecánico, el mecánico lo que hace es, cuando ellos traen, tienen que deshuesar o reducir un vehículo o pintarlo o cambiarlo de color, también le provee esto. A un poco espacio hay un abogado que además que cumple ciertos roles, además de su abogado principal. Lo que yo, y puedo describir una serie de cosas alrededor de este espacio, pero lo que yo quiero que noten es que la dinámica del ambiente del crimen en ese espacio se parece mucho, por ejemplo, a un ambiente comercial legal, como cuando uno va a ensamblar una computadora. Sabe que aquí puede comprar el mouse, sabe que aquí puede comprar el case, sabe que aquí puede comprar el computador, sabe que aquí puede comprar todo este tipo de implementos y nutrir con ello, o como cuando uno va a Villa El Salvador y compra muebles, ¿no? Aquí compra la repisa, aquí compra la mesa y puede nutrir. Entonces hay espacios en donde el crimen ciertamente se ha desarrollado como un mercado ilícito, pero las actividades lícitas e ilícitas conviven en ese espacio. Aquí, en la parte de frenar la diversificación, a mí me gustó además muchísimo este término. Hay que tener en cuenta algunas cosas que pasan en nuestro entorno. De pronto en Lima no es tan evidente como en otros espacios, pero que llaman nuestra atención. Varios de ustedes la conocen con mucha claridad. Peter Reuter solía poner un caso en uno de sus libros más famosos vinculados a los recolectores de basura en Nueva York. Uno diría, la basura en Nueva York, el crimen, ¿qué correlación tiene? ¿No? Porque recoger basura es algo lícito. Sí, claro. Pero el crimen organizado en Nueva York se apodera de los recolectores de basura, se apodera de esta empresa formal y recoge la basura de todos los neoyorquinos. Pero el cupo de extorsión ya no se lo pone, ya no le toca la puerta, no es el padrino en Nueva York recibiendo el dinero casa por casa, sino que el cupo de la extorsión lo pone en el recibo por el recojo de basura. En sentido estricto, en términos formales, está haciendo una actividad lícita. En sentido estricto, está cobrándole un excedente en donde va la extorsión. Y entonces la extorsión se camufla. Esto resulta interesante por lo siguiente. En algunas zonas del país, como las que yo he mencionado, por ejemplo, encontramos cierta premisa importante para frenar la diversificación. Por ejemplo, asociaciones vinculadas al crimen, conocidos abogados de bandas criminales y de conocidos personas vinculadas al crimen, construyen o se aparecen como representantes legales de una nueva empresa de transporte público
en donde pues, se busca alojar a este sistema de transporte. Es decir, en vez de pedirle un cupo micro por microbús, línea por línea, yo creo mi propia empresa de transporte, le pongo un nombre, un acrónimo, y a partir de ahí te alojo y yo te cobro legalmente por ser miembro, pero en ese cobro por participar en mi empresa de transporte, yo te sumo el cupo de extorsión. Y no hay posibilidad de economía de mercado donde tú dices, bueno, yo voy a optar, no me voy a esta empresa, voy a otra. No, simplemente si eres de esta zona, tú te afilias aquí o te tienes las consecuencias. Y a partir de ese espacio, de esa zona gris, nadie diría que tener una empresa de transporte es ilegal. Pero claro, el cupo extorsivo se suma a eso. O por ejemplo, empresas de seguridad. En vez de modo ilegal, la banda X pone un sticker de Sarita Colonia y les cobra, simplemente formaliza y les pone un sticker de una empresa de seguridad formal que está dirigida y detrás está sustentada por personas vinculadas al crimen, que no necesariamente son estas personas, estos criminales que están presos, pero pueden ser sus abogados, su familia, su entorno. A todas luces es este espacio de zona gris. En este caso, ¿qué cosa decimos? No podemos decir que esa empresa es una empresa formal en términos legales, es una empresa que paga sus impuestos además, pero que usa esto para este camuflaje. A partir de eso hay ciertas cosas que resultan importantes en perspectiva de las instituciones que se encargan de contribuir a la seguridad, como es el caso de la Policía Nacional. Hay todo un discurso hipercrítico de la comunidad. Si uno revisa redes sociales, si uno escucha a algunos líderes de opinión, que yo creo no comprenden la labor muchas veces de instituciones como la policía. Yo no tengo el honor de tener miembros de la familia policial, pero por el trabajo que he hecho en estos últimos 7 u 8 años, he tenido la oportunidad de ver de cerca una serie de personas valiosas, una serie de hechos valiosos en la familia policial y comprender de alguna manera, ciertamente indirecta, alguna de sus problemáticas. Cuando un efectivo policial, cuando un buen policía nos sirve, nos ayuda como comunidad, solemos poco retribuir eso en reconocimiento. Si uno ve líderes de opinión, si uno ve redes sociales, pocas veces se encuentra este efectivo policial contribuyó conmigo, me ayudó en esto y hizo un buen trabajo. No obstante, cuando un mal policía comete un acto que es negativo, este sí es difundido. Y suele usarse y achacarse, y eso lastima el tejido social y la relación que existe entre la policía y la comunidad. A veces no es un hecho que realmente es negativo, sino es presentado como negativo. Y por eso me decía un coronel en alguna de las reuniones que sostuvimos, muy parecida a esta, que el rol del policía es como el del árbitro de fútbol. Es decir, si hace un excelente trabajo, no debe notarse. Pero sí es necesario que la comunidad sepa los esfuerzos que hace la policía y sepa los buenos trabajos que se hacen. Yo he visto, yo soy luquiano, además que hice mi carrera profesional aquí, acabé en la universidad allá y vine hacia acá a trabajar acá, salí un tiempo fuera del Perú y he vuelto a regresar. Pero yo he visto, por ejemplo, cómo esos índices de homicidios en Trujillo, que estaban sobre 25 por 100.000 habitantes, el día de hoy están por 12 sobre 100.000 habitantes. Ciertamente no voy a estar por encima del promedio nacional, cerca del 50%, casi el doble del promedio nacional. El promedio nacional es 7 por 100.000 habitantes. Pero hay una reducción considerablemente importante. Cuando yo lo manifiesto en espacios públicos en Trujillo, los periodistas no me creen. Cuando yo me repito las estadísticas, un poco se relativiza, pero sí, ahí, por ejemplo, hay un acto importante de diferentes jefes policiales que han hecho un trabajo para reducir estas variables. Ciertamente habrá cosas que pueden criticarse y demás, pero hay concretamente una reducción importante en este tipo de fenómenos. Otra variable que tiene que ver de modo importante en esto son algunos actores que son parte de la comunidad y que se constituyen en factores protectores en un sentido, pero factores de riesgo en otro sentido. En el caso de México, para tomarlo el caso que había planteado el profesor Berman, por ejemplo, en el caso de México se suele indicar que la presencia de un partido durante 70 años, dirigiendo todo el Estado, controlando durante tanto tiempo, genera controles territoriales, es decir, durante mucho tiempo redes de control, redes de manejo de este país, y donde hay redes territoriales de control, de dominio político en diferentes estamentos, es fácil manejar el contrabando. Es decir, si yo controlo territorialmente una zona, yo controlo lo que entra y controlo lo que sale. Si yo controlo lo que entra y controlo lo que sale, yo estoy controlando el contrabando. Si yo controlo lo que entra y lo que sale y estoy contrabandeando lapiceros o estoy contrabandeando cigarrillos, simplemente debo cambiar el artículo. Ya no contrabandeo lapiceros, ahora hago el contrabando de marihuana o de mota, como le llaman ellos.
O simplemente hago el contrabando, el cambio del lapicero por el derivado cocaína. Y entonces tengo un tránsito de este tipo. No es casualidad que en algunas zonas en donde el crimen tiene cierto establecimiento durante más o menos largo tiempo, haya la preeminencia de cierto grupo político, independientemente de cuál sea. La preeminencia de un único actor político durante mucho tiempo termina generando estos espacios de subdominio, de corrupción y demás. Y no es casualidad, por ejemplo, yo revisaba hace un poco de tiempo, he vuelto a revisar los trabajos de Gambetta, por ejemplo, y algunos trabajos vinculados a la mafia italiana, por algún tipo de exposición que tengo pronto, y uno encuentra variables como la siguiente, como por ejemplo en el Palermo de hace mucho tiempo atrás, conquistados por árabes, conquistados por fenicios, por españoles, se desarticula la autoridad. Conquista uno, pone una autoridad, conquista el otro, y se va rompiendo. ¿Y cómo era necesario para las transacciones, para comprar, para vender, para ser parte de la vida económica social, hombres que garanticen eso? Y cómo estos hombres que garantizan este cambio se vuelven como una especie de hombres de honor, ¿no? Es decir, yo voy a comprar vacas, voy a vender limones, voy a vender olivos. ¿Quién garantiza que se va a cumplir el contrato si el Estado está desestructurado constantemente? Estos hombres lo garantizan y son una especie de seguridad del pueblo. Como esta seguridad del pueblo comienza como seguridad del pueblo, acá hay una larga historia que yo me voy a sintetizar del modo más simple posible, termina luego volviéndose una especie de hombre de honor y termina dando origen a esa estructura y ese tejido social criminal que nosotros conocemos como la mafia, por ejemplo. Piensen esto en clave de espacios en donde yo escucho mucho discurso positivo, a veces a partir de actores como las rondas, por ejemplo, ¿no? Pero que ejercen cierto control, que ejercen ciertas labores de seguridad, que también con ciertas características morales. Yo no quiero decir que todas las personas vinculadas con todas las rondas son negativas, de ninguna manera. Ahí hay que mirar las cosas no son nunca de blanco y negro, hay muchos matices, hay muchos grises entre blanco y negro, pero en algunos de los trabajos que me tocó hacer vinculados a tráfico ilícito de drogas, por ejemplo, encontraba lugares en donde plenos de cultivos de marihuana y en donde parte de los cultivadores estaban vinculados a la ronda. Lo que trato de decir es que cuando vemos ese tipo de mercados ilícitos, no necesariamente significa que el crimen no es ajeno a la sociedad, es parte de la sociedad. La persona vinculada al crimen no es que está afuera, que vino un platillo volador, se detuvo, salió una luz y aterrizó y ahí aparece. Es el resultado de una serie de interacciones. El exagerado poder o espacio de dominio unidimensional termina cambiando estructuras y transformando esto de este modo. Un último caso que quiero mencionar es, varios de nosotros, pensemos en nosotros mismos, en ustedes, en mí, en nosotros mismos, hacia adentro de nosotros, tenemos una aspiración legítima de tener una casa bonita, de tener un auto bonito, de tener cierta comodidad que todos nos merecemos dentro de nuestro desarrollo y dignidad. Todos lo queremos para nuestros familiares, nuestros hijos, nuestras madres, y a veces ciertos bienes de lujo. Un reloj de cierto lujo, una ropa de cierta marca, un auto de ciertas marcas que resultan además comunes por el bombardeo de imágenes que nos dan en la televisión, en los celulares, en las redes sociales. Así como nosotros tenemos cierta aspiración y pensamos en esto, los jóvenes, las personas vinculadas al crimen también lo tienen. Y entonces no es raro, por ejemplo, que hurtos y robos de ciertas marcas tengan tendencia hasta arriba. Nike, Apple, por ejemplo, empiezan a tener tendencia hacia arriba. Y cuando yo estoy haciendo un trabajo académico con algunos de los profesores que participan en este foro, y encuentro todos los chicos que hemos entrevistado vinculados al crimen, que debemos haber entrevistado cerca de 20, todos, cuando les preguntan, ¿y tú por qué te metes a esto? ¿Qué haces con el dinero? Todos afirman que me compro ropa de marca, y todos citan, ¿y qué consideras tu ropa de marca? Y todos citan estas marcas, y para ellos resulta ser sumamente importante. Lo que quiero decir es, este delito aspiracional, el informe de seguridad con rostro humano que se elaboró, Naciones Unidas elaboró en el 2013, recogía una serie de estudios en América Latina y posicionaba este concepto. La idea de yo delinco, no por alimentos solamente, no por paramiluto, sino también para satisfacer la tendencia de consumo que la sociedad me plantea y me determina. Con esto yo he tratado de contemporizar los comentarios hechos en la presentación de Marcelo Berman y acercarlos a la realidad local. Espero
espero que haya sido de su agrado, de su interés. Yo quedo a sus órdenes, le reitero mi gratitud, el gusto de conocer a Marcelo Berman directamente en este espacio y el agrado de que este tipo de congresos y actividades permitan que la academia y los actores que contribuyen a brindar mayores niveles de seguridad en este país, como es la Policía Nacional del Perú, puedan encontrarse y trabajar juntos por construir un espacio libre de miedo y de necesidad. Muchas gracias. Vamos a darle uso de la palabra al coronel Carlos Guillén, director de DIRILAB PNB. Ante todo, buenos días a mis señores generales, a la comunidad jurídica, académica, que hoy en día se encuentra presente, y también felicitar al doctor Marcelo Berman por esta excelente exposición. Yo quiero iniciar mis palabras relacionadas a lo que es mercados ilegales. Los mercados ilegales constituyen fuentes de ganancias ilícitas para lo que es el delito, como que trata de personas, tráfico ilícito de drogas, tráfico de inmigrantes, tráfico de armas y una serie de delitos que se dan. Y estos mercados son ilegales porque es una economía sumergida, clandestina, que no tributa, que no formaliza, que no es legal. Sin embargo, aquellos empresarios, trabajadores que sí tributan, que sí trabajan y se someten a las reglas establecidas por los estados, esta economía ilegal es una competencia desleal. En consecuencia, la policía realiza y participa en el desarrollo socioeconómico del país, combatiendo a estas organizaciones criminales. Organizaciones criminales que de una u otra forma tratan de legalizar esa economía, esas ganancias ilícitas que obtienen. Porque aquel que ha robado, aquel que ha hurtado, aquel que ha sido y ha obtenido ganancias producto de corrupción, de traficar, finalmente, ¿qué va a hacer con ese dinero? Lo va a lavar, va a tratar de legitimar, va a tratar de darle una apariencia legal justamente a ese dinero mal habido. Y ahí es donde entra justamente a trabajar la Policía Nacional a través de sus unidades, como lo que es la Dirección del Lavado de Activos. Porque el trabajo que vamos a desarrollar va a ser para combatir estas economías ilegales que tratan de convertir ese dinero mal habido, de transferirlo, de ocultarlo, de tenerlo y de transferirlo, ¿en qué? En bienes, efectos y ganancias. Ahora, estas organizaciones se han sofisticado de tal forma de que han tercerizado esas ganancias a través de solicitar, invertir en sectores como que sector pesquero, inmobiliario, en donde participan a veces de la economía, pero de una forma clandestina, buscando ¿qué cosa? Legalizarse. A través de las investigaciones que hemos venido desarrollando, se ha sostenido de que las fuentes ilícitas que están generando estas ganancias vienen a ser el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y el desarrollo que vienen sosteniendo en el tiempo ha permitido de que estas organizaciones criminales ya no sean tan evidentes como antes.
Antes existía lo que es el autolavado. El mismo traficante lavaba, el mismo tratador lavaba. ¿A través de qué? Compraba aeronaves, compraba bienes, muebles e inmuebles, y la policía realizaba una labor más directa. Hoy en día tenemos que utilizar prácticamente lo que nos asiste el nuevo Código Procesal Penal: videovigilancia, OVICE, interceptaciones telefónicas, para lograr vincular a estos delincuentes con las personas que están ejerciendo roles de empresariales y que están realizando este lavado de activos. Pese a eso, también hace poco se ha tenido lo relacionado a que se dio una casación que prácticamente dejaba y le quitaba la autonomía al delito de lavado de activos, cosa que era un retroceso en lo que es la investigación y el combate a este delito. ¿Por qué? Porque se estaba pidiendo que se acredite de dónde venía ese dinero, esos bienes o esos efectos, o sea, la fuente, el delito previo. Cosa que un plenario que se ha llevado hace 2 días, las salas penales y permanentes de la Corte Suprema han dejado sin efecto esta sentencia en casación. Sentencia en casación que, al quedar sin efecto, el día 25 de octubre se va a emitir prácticamente ya el acuerdo plenario corrigiendo esto, obedeciendo lo que dice las recomendaciones del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, respecto a cómo se debe llevar adelante la lucha contra el lavado de activos. Porque el lavado de activos, en realidad, ¿qué es lo que van a pretender estas organizaciones? Lo que van a pretender es siempre legitimar, y no van a establecer muchas veces ningún vínculo con la actividad criminal. Y eso lo están estructurando a través de ¿qué? De muchos abogados conocedores del tema, incluso ex policías, magistrados. Yo los llamo a reflexión porque justamente al tomar conciencia y con la llegada del GAFILAC, que viene a ser un grupo de acción financiera latinoamericana de base regional, ha permitido de que ya el delito de lavado de activos se trabaje con lo que es prueba indiciaria. Y así se ha venido trabajando, pero con esta sentencia en casación prácticamente un poco que se cortó, pero se está corrigiendo, eso es lo más importante. Y hablar de prueba indiciaria es justamente establecer en estas organizaciones criminales ¿qué cosa? Un crecimiento desmesurado de su patrimonio, un desbalance patrimonial, el proceso evolutivo de sus bienes, efectos y ganancias en un determinado tiempo, y tan solo establecer una vinculación o antecedente con alguna actividad ilícita. En consecuencia, nosotros, al desarrollar la labor, se está procurando establecer estos indicios concurrentes que nos permitan llevar adelante la lucha contra el lavado de activos, obedeciendo justamente estas recomendaciones que han permitido desarticular organizaciones criminales que han lavado su dinero a través de ¿qué? De aeronaves. Hace poco en Pucallpa, 4 aeronaves, 3 avionetas y un avión han sido incautados.
Igualmente en el BRAE, Ayacucho, ¿a través de qué? De hoteles, grifos. Crean toda una serie de empresas de fachada. ¿Para qué? Para poder justificar ingresos que cuando se comienza a realizar la pericia contable arroja de que no han tenido ningún movimiento de dinero. Asimismo, en la zona del BRAE, porque las organizaciones criminales buscan mezclar el dinero mal habido con el dinero bien habido. En el BRAE se ha desarticulado organizaciones dedicadas a estructurar cooperativas de ahorro y crédito, que daban a los incautos que captaban y aportaban, muchos de ellos con buena fe, porque gente que trabajaba y su CTS la ponía en esas cooperativas porque pagaba intereses de hasta el 18% anual, que no era congruente con la tasa de interés que se paga en el mercado financiero. Adicionalmente eso le daba motos, refrigeradoras, y esa gente colocaba su dinero, porque el lavador justamente busca eso con la finalidad de poder eludir y evadir el seguimiento de ese dinero. Sin embargo, traficantes de drogas del BRAE inyectaban dinero mal habido del tráfico ilícito de drogas, y eso se ha llegado a determinar, y hoy en día fueron desarticuladas esas organizaciones criminales en el BRAE. Finalmente, quiero hacer una reflexión que en este tipo de delitos siempre se va a trabajar con lo que es la prueba indiciaria, porque es un delito complejo, un delito sofisticado. Aquellas personas que obtienen ganancias ilícitas, así como las organizaciones, siempre van a buscar inyectar o invertir en economías emergentes. ¿Por qué economías emergentes? Hoy en día el Perú tiene un crecimiento casi del 2.7 al 3%. Entonces, en esos lugares que para ellos les es adecuado, es donde invierten. Pero es un dinero que prácticamente llega en el momento y después va a ser retirado, y perjudica y causa forados en las economías del país. Tal es así que al generar esos forados económicos, porque son clandestinos, no tributan y no se recauda, el Estado no puede justamente hacer caja y atender las demandas salariales del sector público, o desarrollar red, infraestructura, red vial en beneficio de la población. Es así de que al desarrollar este tipo de actividades las organizaciones criminales de lavado de activos siempre van a buscar testaferros, gente que de una u otra forma no tiene antecedentes, no tiene ninguna vinculación con una actividad delictiva y que pueden ser prósperos comerciantes o empresarios. Y desarrollar a través de estas personas sus actividades criminales de hacer inversiones, de desarrollar infraestructura. Por eso que hay niveles de riesgo altos en lo que es el sector inmobiliario, el sector pesquero y el agroexportador. Las líneas que vienen realizando y desarrollando de acuerdo a lo que se ha venido investigando es que muchas veces no se les establece la vinculación directa. Es ahí donde tiene que entrar lo que se denomina la prueba indiciaria. Porque la prueba indiciaria, ¿qué es lo que busca? Busca persuadir, busca convencer al juez. No la prueba directa sí explica.
agarró droga y la droga a lo que se encontró se detuvo, a lo que no se les procesa. Acá no. Acá el trabajo que desarrolla la Dirección de Lavado de Activos es sostenido en el tiempo de cerca de 1 año y medio, hasta 2 años. Porque iniciamos con una investigación, hay toma de manifestaciones, hay verificaciones, hay pericias contables, hay levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria, reserva bursátil, con los cuales se va a establecer una pericia que va a crear convicción en el juez, la vinculación de alguna forma con un antecedente, no necesariamente directo, y en base a eso invocar las medidas limitativas de derecho, como que allanamientos, descerrajes, detenciones de personas e incautaciones. Y todo ese trabajo desarrollado y las incautaciones que se realizan se van a materializar justamente a través de una resolución judicial y una detención preliminar que lógicamente debe llevar a una prisión preventiva. Señores, estamos desarrollando una labor que muchas veces es muy compleja, pero en forma articulada con Ministerio Público, Poder Judicial, se está llevando adelante la cadena de valor de lucha contra el lavado de activos. Gracias. Muchas gracias, coronel Guillet. Me corresponde ahora, en un corto tiempo, porque estamos corriendo con el cronograma, plantear reflexiones finales que busquen integrar estas 3 participaciones. En primer lugar, vamos a destacar una relación que establece el profesor Bergman en nuestros países de América Latina, que apunta a señalar que varios de estos países, como el nuestro, han presentado un incremento del consumo y que ha venido también asociado, del consumo en general, el consumo macro, y que ha venido asociado también al incremento o expansión de los mercados ilegales o secundarios, como le llama el profesor Bergman. Y esta relación de tendencia hacia arriba, de incremento, él la trabaja o la desarrolla con otros 2 elementos que parecieran tener una relación inversa, es decir, hacia una reducción. En primer lugar, hacia la capacidad del Estado para enfrentar la operatoria de la criminalidad de cara a estos mercados ilegales, y en segundo lugar, por un tema mucho más complejo, o un aspecto mucho más complejo, que son los pocos incentivos políticos que existen para atacar estos mercados ilegales de cara a que gran parte de nuestra población cumpliría o podría satisfacer sus necesidades de consumo a partir tanto de los mercados formales como complementariamente de estos mercados ilícitos. Esto es importante y él además plantea 2 recomendaciones que creo en gran medida involucran al trabajo policial. En primer lugar, él sugiere la importancia de interrumpir los circuitos, los flujos o las cadenas que interrelacionan la actividad ilícita con estos mercados ilegales. Y en este punto la policía tiene un papel muy importante, pero también es cierto que no es la única institución que tiene que enfrentar estos problemas que, si bien tienen un carácter criminal, también tienen un carácter económico. Lo segundo que él sugiere es la importancia de evitar o prevenir la diversificación delictiva, y pone como ejemplo el caso de México. Aquí creo que en el Perú nos falta todavía establecer con mucha más sofisticación y evidencia cuánta de nuestra criminalidad está diversificada. A manera de hipótesis, personalmente considero que hay muy poca diversificación y más bien estructuras criminales dedicadas a nichos específicos
específicos, en este caso el más importante, tráfico ilícito de drogas, trata de armas y municiones, pero que no están diversificadas. Habría que preguntarnos, la reflexión nos queda a partir de esta mesa, cuáles son las mejores estrategias para evitar la diversificación en el contexto en que el mercado o la demanda de cocaína, por ejemplo, varíe, y qué va a pasar con nuestras propias estructuras criminales dedicadas a ello en términos de que puedan tornarse más violentas. Julio Corcuera plantea un conjunto de reflexiones a partir de su experiencia personal y vivencial en Trujillo e Ica, regiones que están, como nosotros sabemos, con altas tasas de victimización y también específicamente hechos de violencia. Él expresa su preocupación sobre el involucramiento de la juventud en las redes criminales, pero aparentemente no necesariamente como ya miembros de estas estructuras más sofisticadas, sino a través de lo que se podría entender como procesos colaborativos o procesos de subcontratación. En este sentido, ya hay una preocupación de cómo evitar que estas colaboraciones esporádicas que podrían darse de jóvenes en estas partes de nuestro país se tornen inicios de carreras delictivas mucho más complejas, sobre todo considerando lo que él señala como el entorno, este entorno de cara a estas poblaciones. Él también coincide con el profesor Berman en el sentido de que pareciera que hay una relación muy estrecha entre mercados legales y mercados ilegales. Y este espacio gris que finalmente hace que aparentemente se complementen de cara a satisfacer de una necesidad generalizada. Y finalmente él plantea que para enfrentar la criminalidad organizada se requiere también mirar la política. Esta preocupación de cara al involucramiento todavía no muy claro en algunas regiones pequeñas del país que mantienen o sostienen el liderazgo continuo, la participación política continua de algunos operadores específicos que controlan los territorios y que detrás de ello habría actividad criminal. El coronel Guillén, a partir de su valiosa experiencia en la DIRIFLAM de la PNP, apunta a estrategias de respuesta. Desarrolla la problemática del lavado de activos, pero él plantea aspectos muy concretos en términos de respuestas. Uno, atacar las estructuras criminales a través de los actos especiales de investigación, que relativamente son nuevos, que relativamente se desarrollan en los países de América, entre estos el agente encubierto, la interceptación de llamadas telefónicas, la entrega vigilada, entre otros. Para esto solo destacar la importancia que se requiere que la policía conozca y se profesionalice y cuide el manejo de estas técnicas especiales de investigación, y lo segundo es que esas técnicas especiales de investigación se tienen que trabajar de la mano con la Fiscalía y esto es un desafío también en nuestros países. Lo segundo que él apunta es la posibilidad o la importancia del trabajo en materia de prueba inicial, dada la complejidad y la sofisticación que se presenta en el ámbito de estas redes criminales. En efecto, para finalizar, la temática de los mercados ilegales y diversificación criminal está cobrando como más importancia, está recibiendo mucha atención y creo personalmente que esto es muy relevante de cara a ampliar el espectro y la visión de la criminalidad, en términos que no solo es un fenómeno de violencia, sino también es un fenómeno económico enraizado con los problemas de segmentación social, de discriminación, de pobreza, pero también de mercados ilegales y de satisfacciones de demandas tanto lícitas como ilícitas. Muchas gracias.